Buenas tardes, nosotros somos el Grupo 1, conformado por Matías Fernández, Benjamín Cortés Monroy y Marco Cid, y esta es la presentación de nuestro paper sobre contaminación en aguas superficiales, el costo de contaminar, el impuesto como nuevo instrumento para la regulación de aguas superficiales en Chile. La motivación que tuvimos es que desde un principio nos llamaba la atención la contaminación en aguas superficiales, y a medida que fuimos investigando, encontramos casos que nos hicieron meternos aún más y que nos importara esto, debido a que fueron casos como el del lago Yanquihue, el río Cruce y Yomal Batuco, que constantemente presentaban contaminación y por mucho que hubiesen leyes que lo protegían, tanto como normas secundarias, etcétera, este seguía contaminado y seguían habiendo problemas y sanciones se demoraban demasiado tiempo, al igual que las medidas que tomaban. Encontramos la ley 19.300 sobre la Ley General de Base de Medio Ambiente, y se mejoró con la ley 20.417 que crea el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia, que debería mejorar este. No obstante, si bien hubo mejoras, no fueron muy grandes y llamativas, no hicieron un gran cambio. Y nuestra metodología a analizar es analizar los antecedentes regulatorios chilenos, sus problemas, en qué fallan y ver nuevas oportunidades para otros instrumentos regulatorios. Uno de los instrumentos utilizados es el Command and Control, que básicamente es una regulación directa. El regulador determina la producción de contaminante para cierto proceso determinado y la empresa lo que busca es no pasarse por eso, de esos límites. Básicamente la empresa tiene una cantidad máxima de contaminación posible y esta trata de no pasarse. Si se pasa, hay sanción. En Chile, ¿cómo funciona esto? La superintendencia lo que hace es fiscalizar esta contaminación y en caso de que se llegue a pasar, la sanciona. ¿Qué ocurre también? En caso de controversia, los tribunales ambientales pueden sancionar, lo cual hace un overlap que nos causa un poco de llamatividad debido a que hay más de uno que puede sancionar, que hay no voy a decir pega, hay una función que se está repitiendo, lo cual hace que se pierda un poco de tiempo. De los mismos problemas en Chile, en el Command Control, nosotros determinamos 4 grandes problemas. El primero es el de la gradualidad de la evaluación ambiental estratégica propuesta por el Ministerio de Energía, que es en sí como una trampa en un propio loop, ya que se aplica el precautionary principle, pero es poco eficiente, ya que ante una contaminación inminente, contaminación grave, o declaración de saturación de un cuerpo de agua, se pierde tiempo clave en el control en confeccionar nuevas normas de emisión, nuevas normas secundarias de calidad ambiental. Esto es lo mismo que pasó con el humedal Batuco, en el humedal del río Cruces y el lago Yanquihue, como casos controversiales, generando demora en la confección de planes de reparación y se sobrecarga al ministerio de la misma forma. En segundo lugar, tenemos al instrumento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, y aquí resaltamos que es poco consistente. Y nosotros determinamos que hay vacíos para imponer barreras al ingreso de proyectos al mismo sistema, ya que hay una clara preferencia de los proyectos al elegir declaración de impacto ambiental sobre el estudio de impacto ambiental. También a mayo del 2020 vimos en el reporte estadístico mensual que de una cartera de 543 proyectos, solo 65 se ingresan al estudio de impacto ambiental. Ahora, ¿qué pasó en la declaración de impacto ambiental? Hay claras falencias. Es decir, antes se tiene participación ciudadana cuando hay contaminación aguda y sin medidas de mitigación, reparación o compensación por parte del titular del proyecto. Entonces, es necesario poner sobre la mesa que la actualización del SEIA como proyecto de ley es necesario. En tercer lugar, tenemos la captura regulatoria, que en las propias palabras de Dieter Helm, es básicamente la simetría de información explotada estratégicamente por el regulado para confundir o sesgar las decisiones o intereses públicos del regulador. Acá tenemos varios casos. Por ejemplo, el caso Celco, 2007, en el tema del río Cruces y el mismo humedal. Tenemos que este proyecto fue sometido a declaración de impacto ambiental, pero se suelta la información de forma estratégica antes de entregar caudales de invierno, sin poder realizar un catastro real de otros caudales en otras estaciones, lo que conlleva directamente una ineficiencia regulatoria. Ahora, el caso de la tubería Celco en el 2010 también, hay una sobrecarga
en la misma resolución de calificación ambiental, en el Consejo, en el Comité de Ministros, ya que esta descarta buenos feedback entregados por la comunidad, que generalmente son pasados por alto, y lo que deja la noción también de que estas decisiones de resolución de calificación ambiental son muy políticas y no muy técnicas. Y en cuarto lugar, tenemos el tema de los lobbies y el fenómeno de la puerta giratoria, que, como también define Wittgenstein, proviene de la misma captura, donde los reguladores tienen empleo en industrias de los regulados y viceversa, aumentando el foco de la misma captura. Entonces, ¿qué sucede acá? Tenemos, por ejemplo, la ley de lobby, que para mitigar este efecto es una buena barrera inicial, pero tampoco puede controlar a cabalidad el tráfico de influencias de privados y, por ende, en las decisiones de políticas públicas. Entonces, tenemos, por ejemplo, este constante problema de los lobbies noruegos y generalmente internacionales en el sur de Chile. Por ejemplo, las salmoneras en la Patagonia, que tienen influencia en la decisión de otorgar concesiones en reservas nacionales. Por ejemplo, también la reserva Cahuéscar. Bueno, ahora teniendo identificado un poco el panorama chileno y los problemas del Command and Control, nos vamos a instrumentos alternativos a este mismo. Y dentro de esto identificamos 4. El primero es el impuesto pigoiano, el cual se basa principalmente en el principio Polluter Pays Principle, al final el que contamina paga. Esto busca generar un nuevo equilibrio del mercado a costa de las pérdidas irrecuperables del consumidor y del productor. Ha sido en gran medida un apoyo para las medidas de Command and Control, pero este genera problemas, debido a que cuando se busca interiorizar un impuesto y a la vez aplicarle el Command and Control, el Command and Control es superior, y al final se pierde el foco de, con el impuesto, reducir los límites de contaminación y se enfoca en mantener los límites que se establecen con el Command and Control. En la Water Policy ha tenido varios problemas, ya que requiere monitoreo perpetuo, que es difícil por sus costos, y debido a que es muy complicado de asimilarlo a los distintos cuerpos de agua. El segundo instrumento analizado fueron los instrumentos de mercado, o los Market-Based Instruments. Esto se puede identificar como precio de cantidad, que ambos buscan mitigar la captura regulatoria. El de cantidad es más demandante para el regulador, ya que requiere mucha más información en diferencia del precio, que es el que más se podría relacionar al caso chileno. Ahí se deben fijar los costos de control para generar un equilibrio de mercado, pero esto es difícil, ya que hay toda una gama de empresas con distintas infraestructuras y costos propios, lo que genera que el equilibrio de mercado sea muy complicado. Y además, sumado a esto, en la limitada capacidad institucional de cada país en la implementación, lo que también genera complejidad a la hora de generar mercados internacionales. El tercero son los permisos de emisión transables, PET. Básicamente buscan que una empresa que presenta mejores tecnologías pueda vender los permisos de emisión. Esto es vender la contaminación que no genera a una empresa con peor tecnología y así generando libertades para lograr obtener una meta global. Esta presenta barreras que debemos considerar, que son la densidad de los participantes zonales, lo que puede generar monopolios de permisos anulando la competencia debido a la baja densidad del mismo mercado. Pero también puede haber oportunidades para ver los mercados zonales, asegurando la mínima competencia, pero eso solo se sube a la necesidad de información que requiere el regulador. Por último, el Cost-Benefit Analysis, que básicamente es colocar en un plano los costos y beneficios de implementar una decisión para mejorar un proceso productivo o para mejorar a nivel del regulador las leyes o normas de emisión para el mismo proceso. Esto tiene limitaciones en el ámbito atmosférico y de regulación, ya que es un problema, por así decirlo, moral, el valorizar monetariamente la vida humana o el medio ambiente, lo que al final genera controversia en la implementación de este sistema. Y en la Water Policy es difícil de dimensionar el tamaño poblacional, lo que son atribuibles a los resultados de los Cost-Benefit Analysis, generando incertidumbre en el mismo instrumento. Respecto al mismo punto que mencioné, compañero, me gustaría agregar que también el Cost-Benefit Analysis en sí es un buen instrumento. Se ha usado casi siempre en la confección de estudios AGIES, en Chile por lo menos, que son relacionados a actualización de normas de emisión o normas secundarias de calidad ambiental. También normas primarias de calidad ambiental. Pero el tema es que, como menciona también mi compañero, mucho queda dejado de lado. Se han hecho avances el último año respecto a la valorización de la vida humana, pero lo que sigue sucediendo es que por los métodos con incertidumbre no se puede poner en la misma línea o en el mismo eje de valor al valor del medio ambiente. Mucho potencial se deja de lado.
Entonces, al final, esto le resta el cost-benefit analysis, culminando en que en sí es un instrumento con mucho potencial, pero es un instrumento secundario de apoyo. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer en el marco regulatorio de aguas? Bueno, dentro de lo que nosotros pudimos analizar, creemos que el instrumento que nosotros deberíamos considerar es un impuesto a la Emission Limit Value respaldado por las mejores tecnologías disponibles. Este nace de la acción que busca internalizar y no externalizar el daño ambiental. También refleja los costos del daño ambiental y los asocia a los mercados particulares. Como ejemplo, tenemos el caso de Suecia, en el que se implementaron impuestos a las emisiones de nitrógeno. Bueno, finalmente, en base, altos impuestos a las emisiones de nitrógeno, la generación de energía de las plantas de combustión, y todo lo que se recaudaba se recirculaba. Esta era la innovación más grande de esta implementación en Suecia, ya que finalmente los que contaminaban menos se veían mejor beneficiados por el impuesto que los que contaminaban más. Aunque de igual forma todo era devuelto a los participantes proporcionalmente a su nivel de contaminación. Esto logró que en tan solo 8 años se generara una reducción del 23% de las emisiones de NOx. Ahora, para llevarlo al caso chileno, nosotros nos gustaría alinearlo a una implementación de un impuesto para las empresas que tengan descargas por riles o tratamientos de aguas que afectan a un cuerpo de agua, como lo son Celco y ESAL, dos empresas que analizamos dentro de nuestro estudio. Ahora, los antecedentes de los impuestos según la OICDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, encontramos primero Polluter Pay Principles, que es, como dijo mi compañero anteriormente, básicamente quien contamina paga. Después se busca un cambio de mentalidad. Esto es incentivar el cumplimiento más que castigar el incumplimiento de las normas. Imponer un límite de emisión respaldado por la mejor tecnología disponible que se encuentre en ese momento. Y esto se considera tanto el impacto humano y aparte incentiva la innovación, debido a que se buscan mejores tecnologías que sean más eficientes para reducir la contaminación. Si bien son más costosas, estas son menos costosas que el impuesto que se estaría no dispuesto, que se estaría incurriendo a pagar por la contaminación. Aparte se realiza un traspaso del impuesto a los consumidores finales. ¿Cómo se hace esto? Los costos sociales de la actividad contaminante se reflejan en los costos de los bienes y los servicios entregados por dicha actividad. En el marco teórico consideramos aquellos contaminantes que afectan en mayor medida al recurso. Encontramos materia orgánica, nitrógeno, fósforo. Una reducción de esto se ve reflejado en una mejora inmediata en los indicadores. También encontramos la demanda química de oxígeno, la demanda biológica de oxígeno, la turbidez y el pH del agua. Es clave evitar la sobrecarga de nutrientes y de la eutrofización. La eutrofización lo que hace es generar algas en la superficie del agua, evitando que pase la luz solar, que pase la luz abajo de este y consume gran cantidad de oxígeno, lo cual básicamente mata la vida que se encuentra debajo de este. Esto se puede ver reflejado en el lago Yanquihue y en el lago Villarrica. Las unidades que se miden esto es materia orgánica, miligramos sólido volátil por litro, y el nitrógeno y el fósforo son miligramos por litro. ¿Cómo se corrobora esto? Se hace una medición y monitoreo constante de la salida del fluente en las plantas. Los costos asociados son mayores, si bien son mayores, pero es más eficiente y demuestra una mejora en metas en el corto y el largo plazo. Bueno, respecto a la eficacia y beneficio para las fuentes puntuales, hay que hacerse la pregunta: ¿quién impone el monto y cómo se recauda? Hay que ver también, primero, las tecnologías operativas hoy en día. Por ejemplo, la Cahellada, una planta de tratamiento de agua servicomunal, vigente de 1982, la cual, y en conjunto con gran parte del espectro de este tipo de plantas, Sante llega al tratamiento secundario. Entonces, viendo el cargo del impuesto, este tiene que ser mayor que los costos de control, ya que hay que considerar las capacidades de las distintas empresas, y también incentivando que la empresa no prefiera pagar los costos de control. Entonces, en primer lugar, tenemos un cargo X, como se puede ver en el punto 1, con pesos por gramo de materia orgánica o gramos de nitrógeno total y gramos de fósforo total en el fluente reducido por empresas con grandes descargas, es decir, con grande infraestructura. Por ejemplo, hasta 1.500 metros cúbicos día. En segundo lugar, punto 2, tenemos un cargo fijo I, en el cual
es de las mismas unidades, pero direccionado a efluentes de empresas con descargas de menor magnitud, hasta 300 metros cúbicos día, donde I es menor a X proporcional a los costos de control, que son claramente distintos para las mismas empresas. Menor capacidad y menor cantidad de efluentes indica menor infraestructura, por ende hay que reajustar. Entonces, esta metodología híbrida para el impuesto del Environmental Limit Value respecto a la mejor tecnología disponible abre las posibilidades de mejorar eficiencia económica, sumado a variabilizar los costos de implementación, no solamente afectar a todos por igual. Bueno, y los beneficios los tenemos bien enumerados. Punto 1. Los costos asociados son directamente asociados también a las empresas que están contaminando. Esto es muy bueno en la luz pública, ya que es lo que generalmente se quiere, y que son las externalidades ocasionadas por las empresas que son no interiorizadas por la misma y compartidas con reducción de beneficio social. En segundo lugar, tenemos la generación de incentivos, es decir, como mencionaba Benjamín con anterioridad, estos fondos son recirculados en forma proporcional de mejor a peor en el índice de contaminación, premiando a la mejor tecnología disponible en operación y penalizando a manera de menor flujo a la ineficiente. En tercer lugar, tenemos que finalmente las externalidades son interiorizadas por las firmas, cosa que con el comando en control no se logra y no se puede generar ese cambio. En cuarto lugar, se cambia el enfoque de mantención de estándares que se tiene con el comando en control para mejorar el outcome. Y con esto nos referimos que el comando en control en la forma de la regulación chilena actual, es decir, por ejemplo, normas de emisión, normas secundarias de calidad ambiental, antes se preocupan de mantener un mínimo estándar, el cual es muy fácil de transgredir. Con el impuesto, esto se pasa a ver ya de la forma del resultado y reducir aún más esos estándares, desfasarlos. En sexto lugar, también vemos que, en quinto lugar, vemos que la simetría de información es equilibrada. Es decir, el regulador solamente necesita saber la magnitud de la empresa y cobrar el impuesto. Y en el punto 6, finalmente, tenemos que las posibles barreras de entrada que se puedan generar son mitigadas, ya que al entrar un nuevo competidor, grande o pequeño, respecto al impuesto X o Y, estos montos son actualizados, manteniendo lo mismo en sentido y permitiendo expandir el mismo mercado también. Los problemas que encontramos son las fuentes difusas y transportes. ¿Qué quiere decir con fuentes difusas? Encontramos contaminantes no puntuales. Los contaminantes puntuales son las grandes como las empresas de tratamiento de agua, salmoneras, etc. Y las no puntuales son industrias pequeñas como agropecuarias, forestales, agrícolas, etc., que no están consideradas. Tienen una medición de dilución y concentración que es afectada por factores externos y difícil de controlar. Entonces se busca un modelo de transporte amplio que considere tanto las fuentes puntuales como las no puntuales. Esto quiere decir que considere todos los sectores que tengan influencia en los cuerpos de agua. Y dividir esto por zona, una zona ya sea por el tamaño de la industria, por tipo de instalación, tipo de tratamiento, zona geográfica, y así poder ir diferenciándolos y tratarlos específicamente, ya que no se puede tratar de igual forma uno que otro. Bueno, al momento de implementar este mismo impuesto que hemos mencionado, es clave el apoyo inicial del Command and Control. Bueno, como hemos visto en Chile, generalmente el Command and Control ha caído en generar normas secundarias de calidad ambiental para mantener un estándar, sin tener un incentivo a reducir los límites, generando amonestaciones y castigos que no son proporcionales a los daños ambientales generados por la misma empresa. Y esto debido también a que se genera captura regulatoria en parte del regulado y el regulador. Bueno, lo que buscamos con los impuestos es mejorar la situación base, incentivando la innovación y reduciendo los límites. Pero ¿cómo vamos a fijar estos límites? Bien, como dijo Matías anteriormente, generarlo en medida a la industria y a las tecnologías es una muy buena opción. Pero también debemos analizar los límites que se han hecho antes. Para potenciar la implementación del impuesto se usan como guía para establecer los límites las normas de emisión, las normas de calidad secundaria, las densidades máximas permitidas por la misma industria, etc. También el uso de estos permite tener un seguimiento de la reducción de los mismos contaminantes que se están evaluando. Y finalmente, con la implementación de impuestos buscamos internalizar los impuestos al sistema. Esto es, el problema de la captura regulatoria se anula, ya que el regulado debe velar por la calidad de su efluente y los datos recopilados sobre estos son transparentes. O sea, al momento de realizar el análisis económico, y por consiguiente genera una asignación efectiva. Finalmente,
La OSD tiene recomendaciones para esta aplicación de estos instrumentos, y para generar un buen funcionamiento es necesario generar una biblioteca nacional de información en la que se caracterice todos los involucrados, sus procesos productivos, cómo funcionan, cuáles son sus densidades máximas, etc. Con esto, mediante grupos de trabajo se pueden determinar cuáles son las mejores tecnologías disponibles para definir los estándares y parámetros que incorporen los límites de emisión correspondientes a las tecnologías e industrias específicas. De esta forma se genera una pauta o una industria modelo, que es la mejor operación en el rubro, en base a la información que se ha recopilado con los grupos de trabajo, que busca motivar la implementación de nuevas tecnologías, eficiencia energética, planes de compensación, mitigación y prevención, etc. Finalmente, una recomendación muy importante que genera la OSD y que hemos destacado como grupo es la transparencia. Que los impuestos sean transparentes, que se pueda identificar claramente los actores y tener una participación ciudadana activa. De esta forma, los costos sociales se ven plasmados en los costos de los productos finales. Respecto a las conclusiones, ya sabemos ahora el panorama que está sucediendo en Chile. Es un escenario cada vez más complejo y por ende se debe empezar a controlar y legislar de forma adecuada. De las principales conclusiones que logramos extraer de nuestro term paper es que no es fácil lograr la internalización de las externalidades por parte de las firmas. Se ha tratado de hacer durante muchos años con el Command Control. Entonces, básicamente tenemos también un problema institucional resumido. Se hacen análisis incompletos respecto al agua, culminando con tratamientos parciales. Es bueno generar también una mirada en el pasado para replantearse la realidad con hechos concretos. Esto nos ha servido de forma profunda. De manera análoga también podemos decir que la coordinación institucional ha sido clave para poner todos los problemas actuales sobre la mesa. Por ejemplo, el sistema de evaluación de estudio de impacto ambiental. ¿Qué pasa con las declaraciones? ¿Qué pasa con los estudios? ¿Cómo forzar a un proyecto que ingrese a estudio de impacto ambiental? Asegurar que haya por lo menos un proyecto de mitigación. También con la captura regulatoria. Lo mismo sucede también con la captura. Y ver los intereses de los actores, claramente. También tenemos que el comando de control fue un buen inicio para institucionalizar la problemática ambiental. Pero dados los problemas que están sucediendo hoy en día, y que siguen sucediendo, es una forma que requiere reemplazo de una actualización fuerte. Por otro lado, también el impuesto con Environmental Limit Value, dentro de sus propios desafíos únicos, es una aplicación directa del Polluter Pays Principle, pero que si es implementado de una buena forma, elimina las barreras de información entre el regulador y el regulado. Asimismo, si los costos llegan a ser, por ejemplo, muy altos para las firmas, esto mismo también se puede mitigar con tener impuestos según magnitud y costos de control de las empresas asignados, sumando a una recirculación efectiva de la recaudación a manera de un incentivo que asegure la eficiencia. Y por último lugar, tenemos que este aumento de impuestos, si es que se llega a ser necesario, también se puede usar para subsidiar investigación y desarrollo o research and development. Y eso sería nuestra presentación final del paper. A continuación podemos ver nuestras bibliografías. Y muchas gracias. Muchas gracias.